tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es cartas de invitación por diferencias de IVA. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Alberto Monroy Salinas. ¿Cómo te trata la vida justamente con las cartas de invitación por diferencias del IVA específicamente? Mira, ese es un problema que estamos teniendo todos, porque a todo mundo nos está mandando carta de invitación por un pequeño detalle. ¿Qué está haciendo la autoridad realmente para esas cartas de invitación? Digamos que le dijo a sus programadores, programa nada más esta parte. Si tu factura tiene método de pago PUE, para mí ya está cobrada y entonces me debieron haber pagado el IVA. Y verifica esos ingresos respecto a los tuyos. ¿Sí? O sea, los ingresos contribuyente contra los que yo tengo como SAT, como autoridad en mi base de datos, donde, ¿qué es lo que hace la autoridad? Verifica, de acuerdo a su programa o sus algoritmos que emite, que todas las facturas con método de pago, sí, sí, Alicia, ¿sí me escuchas? Sí. Ah, ya. Ah, bueno. Esas cartas de invitación, como les comento, todas las facturas que se hayan emitido con método de pago PUE para la autoridad ya fueron cobradas para efectos de estas cartas de invitación, ¿eh? Nada más. Entonces, ¿qué está pasando? Nos llegan esas cartas donde nos indica que los supuestamente nosotros tenemos, en este caso hablando del IVA, que el IVA de los CFDI no coincide con el declarado. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a verificar y resulta que efectivamente por la causa que sea, se emitieron como método de pago PUE, aunque después se emitió el complemento de pago. La autoridad desde la versión 3.2, en sus preguntas frecuentes, si mal no recuerdo su pregunta 11, indicaba que si nosotros poníamos método de pago PUE, era como si ya estuviese cobrada con las consecuencias en el IVA que se iban a tener. En la versión 3.3 ya no aparece esa pregunta, en la versión 4.0 tampoco, pero sin embargo es lo que está haciendo la autoridad. Entonces, ¿cuál es la única manera de hacer la corrección? Corregir el origen. El problema es que la autoridad, hablando de ley, el artículo 29 del código, en su cuarto párrafo, 29A cuarto párrafo, dice que solo puedo cancelar los FDI en el mismo ejercicio de su emisión. Sin embargo, en la cuarta modificación nos da modifica el artículo segundo y dice que puedo cancelar CFDI anteriores a 2022, pero debo de cumplir 4 requisitos. Primero, que presente la declaración o declaraciones complementarias dentro de los 30 días, dentro del mes siguiente a que haga la cancelación. Segundo, que tenga el buzón tributario activo. Tercero, que tenga la aceptación del receptor. Y cuarto, que si la operación subsiste, emita un nuevo CFDI relacionándolo con el cancelado. Y nos indica en ese mismo artículo segundo transitorio que si no puedo cumplir cualquiera de esos requisitos, entonces voy a estar a lo que establece el 29A del código, o sea que solo puedo cancelar en el mismo ejercicio. Entonces, ¿cuál es el problema? Si un proveedor me emitió factura incorrecta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento ya no me la quiere cancelar y no me la quiere cambiar por todo lo que implica, ¿sí? Hay ciertos puntos en que no podemos pedir la cancelación de facturas porque son empresas que en automático rechazan, digámoslo así, o por la causa que sea, no me conviene hacer esa cancelación o solicitar esa cancelación. Y tampoco me conviene meter una solicitud de conciliación ante la autoridad para que me cambie la factura el proveedor. Entonces, todo, digamos, las consecuencias de una elaboración mal de una factura, ya sea por parte del emisor o del receptor, está dando pauta a estas cartas de invitación a la mayoría. ¿Sí? ¿Y Entonces, entonces qué ahí vamos a hacer?
el problema, Alicia, mira, lo estamos aclarando, ¿sí? Porque las disposiciones fiscales establecen situaciones diferentes. Y metemos la aclaración. En unos casos la autoridad contesta que sí, que se considera aclarado, pero hasta ahí, que se reservan sus facultades de comprobación. Y no sé, un mes después te vuelve a llegar la misma carta de invitación, te llega por correo, te llega por buzón, la aclaras, te vuelve a llegar otra vez por correo electrónico, por buzón, la aclaraste el año anterior y vuelven a llegar. Entonces, la única manera para que, digamos, nosotros evitemos ya esas cartas de invitación es corregir el origen. Fíjate bien cuál es el problema en algunos casos. También que es otro problema del emisor. Vamos a suponer que yo soy una persona física, tú eres una persona moral y me contrataste a mí para que te preste un servicio profesional. Pero yo también tengo la actividad de arrendamiento de inmuebles. Y da la casualidad que tú como receptor no te fijaste, yo como emisor tampoco. Y ese servicio profesional te lo emito como arrendamiento de inmuebles. Entonces, ¿qué está pasando? Que la autoridad dice, ¿qué crees? Me debe retención de servicios profesionales. Y estamos hablando de la retención tanto del ISR como del IVA, ¿eh? ¿Por qué? Porque un CFDI está mal elaborado en el régimen fiscal. O sea, es otro problema también. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú, Alicia, eres mi proveedor que me emitiste la factura incorrecta y es de 2018? Sí, porque es desde... 2018. Sí, está mandando invitación 2018, 19, 20, 21 y 22, ¿eh? En algunos casos 2017, que bueno, a lo mejor ya prescribió, no lo sé, habría que revisar. Vamos a suponer, Alicia, que tú eres mi proveedor, te compré una sola vez y ahorita sí te localizo, e incluso hasta puedo hablar contigo, te digo, es que necesito que me cambies la factura de 2018. Mm. ¿Me la vas a cambiar o no? ¿O qué es No, lo Alberto, primero que me no dirías? te la voy a cambiar. Eso es lo primero que me dirías, ¿verdad? Pues sí, o sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te la voy a cambiar? ¿Cómo? Bueno, 2018, todo lo que implica para mí como proveedor. así es. Pero ¿qué crees? Que hay una reglita, la 27145. Y como tú no me quieres cambiar la factura, yo voy a meter una solicitud de conciliación ante la autoridad. Te va a llegar un correo electrónico en cuanto yo lo meta, a ti y a mí, donde te va a informar que yo estoy solicitando ese cambio Aclaración. y donde tú tienes que aclarar ante la autoridad por qué no lo quieres cambiar. Después de 6 días hábiles, o sea, yo le doy seguimiento y a lo mejor tú decides cambiarla o a lo mejor no. Entonces la autoridad me va a mandar y me va a decir, ¿qué crees? Se termina el proceso de conciliación, se pasa a las áreas correspondientes para darle seguimiento. Y te van a estar invitando a que aclares esta situación o a que corrijas el CFD. ¿Y ahora qué vas a hacer, Alicia? Eso para que yo, Alberto, pueda corregir las diferencias del IVA, ¿eh? Porque en algunos casos la autoridad me está diciendo que tengo más IVA de los CFDI recibidos. O sea, sé, Alberto, que a ti te voy a decir que no, ¿verdad? Sí, a mí. Pero tú le vas a ir a decir a la autoridad, oye, pues es que Alicia, pues quiero que, pues no me hace caso prácticamente, ¿no? Así Entonces es. dice la autoridad, ah, ok, no te hizo caso a ti, pero entonces me va a hacer caso a mí. Así ¿Eso es. sería? Sí. Y fíjate el problema que tenemos. Si tú, Alicia, vamos a decir, no le demuestra a la autoridad esto y en determinado momento te revisa, te pueden sancionar. ¿Por qué? Porque emitiste el CFDI
con datos incorrectos y lo va a encuadrar la autoridad en el artículo 83, fracción 7 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces Entonces, me va a sancionar a mí. en determinado momento, sí, no quiere decir que te va a sancionar, tienes ese riesgo, ¿sí? En su momento no hicimos caso que los FDI tenían que ser bien emitidos y se les dijo que, bueno, a todo mundo, que incluso en los cursos se les indicó que tendrían que poner método de pago. En ese tiempo era NA, ¿sí? Después era PPD si no cobrabas anticipada en el momento. No pasó nada y dijeron, ah, no, yo no hago nada. Y resulta que empiezan a llegar las cartas de invitación, empezamos a revisar y la mayoría de los problemas es eso, no está tomando la autoridad el campo forma de pago, está tomando el campo método de pago. ¿Sí? Todos aquellos que CFDI que tienen PUE, pero hablando de emitidos, para la autoridad están cobrados. Si son acreditables, no te dice que están pagados. Ahí se aplica las disposiciones fiscales. Y hay otro problema, esperemos que no se dé a nivel jurisprudencia. Acaban de publicar una tesis que tiene 1 o 2 semanas. Es aislada, donde la autoridad le está diciendo, le está dando la razón al SAT y le dice al contribuyente, para efectos de tu acreditamiento y devolución, la compensación de un comprobante, o sea, yo te debo, tú me debes, compensamos, no es un requisito de acreditamiento, por lo tanto, no procede tu acreditamiento. Cuando tu CFDI Imagínate. tiene forma de pago 17, compensación. Esperemos que no se dé una Pues, jurisprudencia respecto a eso, pero es que porque imagínate todo lo que trasciende, Alberto. O sea, todo sí, lo que trasciende. Imagínate las empresas que compensan o que compensaron, las empresas que solicitan la devolución del IVA y que se las dieron y luego a lo mejor ahorita tienen un tema de esto. Y pero es todo por no haber emitido bien el comprobante fiscal, el CFDI. Aunque la bueno, operación está bien, la operación se dio, te pagó, le pagaste, como haya sido, pero el problema fue la emisión del CFDI. realmente ese es el problema. La columna vertebral de todo esto es la emisión del CFDI. ¿Sí? Eso es el problema. Y lo malo en su momento, vamos a suponer, Alicia, 2020, 2021. Tú me dices a mí, o me emites el CFDI con método de pago PUEI 03, aunque no te haya pagado, o no te pago. Sí, justamente, fíjate lo que está comentando Fernando aquí en el chat. Dice, Sí. desafortunadamente algunas dependencias de gobierno te solicitan la factura PUE y transferencia de fondos. Si no la entregas de esa manera, no te aceptan y no te realizan el pago. O sea, sí, justo lo que Y, estás comentando, ¿no? sí, y el problema está ahora. ¿Y qué hago, Alicia? Yo necesito cobrar. Te voy a emitir la factura como tú me dices. Pues Ahora el sí, problema, para el SAT, ¿cuándo le debió haber pagado los impuestos? ¿Cuándo le debió haber pagado el IVA? Desde el momento en que emití la factura. Según él, porque las disposiciones fiscales dicen otra cosa. Mira, un caso bien claro, y también para el IVA, acreditable. Cuando tú me pagas con un cheque, vamos a suponer, estamos a qué? A a 30 de 30. agosto. Ándale, 30. te va a servir re bien para tu ejemplo porque es fin de mes. Sí. Vamos a suponer que tú me das el cheque hoy, ¿sí? Es una cantidad importante. Ahí va un IVA, tanto acreditable para ti como trasladado para mí. ¿Qué pasa si yo te doy la factura como PUE en método de pago y forma de pago 02, cheque? Lo deposito mañana, porque ahorita ya no puedo, ya la hora que es, ¿sí? Es de otro banco, lo No deposito pasa. después de las 12
no pasa en firme. ¿Cuándo va a pasar? Hasta Pasado septiembre. mañana, el día 1 de septiembre. Y para el SAT, ¿qué crees? Que yo cobré ese dinero el día que emití la factura, o sea, el día de hoy. Y supuestamente le debo de pagar el impuesto, pero tú no te puedes acreditar el IVA, ¿o sí? Porque dice cheque y la ley es clara, hasta que no aparezca cobrado. Y también el 1B de la ley del IVA para nosotros dice no lo vas a pagar hasta que no aparezca cobrado. Así lo hago. Ah, pues ¿qué crees? Que después me va a llegar una carta de invitación donde va a decir la autoridad, tienes diferencias entre los CFDI emitidos y lo que me pagaste a mí declarado. Y eso no es el peor del caso. Tus cartas de invitación, si notan en la parte de abajo, en algunos casos dice, evita la restricción del certificado de sello digital de Mm, acuerdo al artículo 17H bis, en particular fracción 7. Otras no dice nada. Bueno, las que no dicen nada, si la autoridad tiene razón, a lo mejor sí tengo diferencia, la pago y hasta ahí ya ni necesito aclararla. Y las que traen esa leyenda, ¿qué hacemos, Alicia? O sea, ¿se híjole. lo aclaro alzado o no? Miren, aquí va a ser la decisión de cada uno de nosotros. Todas las facturas que cobre con cheque, yo le voy a poner PPD y en el momento en que se cobre, le emito su complemento de pago. Es la única manera de minimizar el riesgo de esas cartas de invitación ante la autoridad, en este caso del cheque en particular. Las otras. Hay una reglita que es la 27129 donde dice, puedes ponerle PUE siempre y cuando te paguen con la forma de pago que te indique el cliente y a más tardar el último día natural del mes de la emisión, puedes ponerle PUE y la forma de pago que dice el cliente. Pero si no te paga, si no se cumplen esas dos condiciones, tienes que cancelar el CFDI, emitir uno nuevo con tipo de relación 04 y emitir un complemento por cada pago recibido. Creo que con todas estas cartas de invitación ya no nos conviene aplicar esa regla. Simplemente no me pagas, pues le pongo PPD, punto, se acabó. Cuando tú me pagues, te emito el complemento de pago. Ahora, hay otro problema. Bueno, hay muchos. Hay muchos. Uno, la versión 3.3 sí te permite todavía emitir un complemento de pago a una factura PUE. Eso podría ser, no nos salva de todo, pero podría ser una parte para demostrar a la autoridad cuándo cobré realmente o cuándo pagué. Pero la versión 4.0 ya no te permite hacer complemento de pagos a factura PUE, solo PPD. Ahora sí, o corregimos el origen o seguimos con las cartas de invitación y con el riesgo en determinado momento de una revisión por parte de la autoridad. ¿Sí? ¿Quién está revisando los FDI? Vamos a suponer, tú no lo revisas, a lo mejor tienes una persona encargada para eso. Y si esa persona que yo le encargué todo esto, no la capacito y no le explico lo que tiene que revisar y cómo tiene que solicitar el cambio, pues vamos a seguir con el mismo problema. ¿Sí? Y sucede lo mismo con el emisor. ¿Quién emite la factura? Pues una persona encargada para ello, donde tiene un sistema configurado, pero no en todos los casos viene o puede venir correcta la configuración. Hay decisiones que tiene que tomar la persona que factura, o sea, hacer cambios, digamos. Y si no se le explica Claro, bien y no se le capacita, ¿qué pasa? mira, Alberto, entonces la reflexión es que, bueno, ah, anteriormente, ¿quién emitía la factura? La emitía la recepcionista porque inclusive se hacía en la máquina, ¿te acuerdas, no? Sí,
Sí, sí, Luego sí. fue evolucionando, pero nos quedamos con ese concepto, que la persona, la recepcionista, era la que hacía las facturas. Entonces, la misma recepcionista sigue teniendo esas obligaciones, ¿sí? Pero no la hemos capacitado, no le hemos dicho, oye, ahora tienes que hacerlo así de esta manera, a ver, hazlo, ya lo hace. Vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, y hasta que estemos al 100% seguros de que lo está haciendo correctamente, porque justamente si no la capacitamos, si no le damos ese seguimiento, pues vamos a seguir este tipo, vamos a tener este tipo de problemas y bueno, que al final de cuentas son problemas, pues, ¿cómo te diré? O sea, que se pudieron haber evitado, porque no es que estemos evadiendo, pues, estamos haciendo mal el trabajo. No Así estamos es. revisando, no estamos capacitando a las personas adecuadamente o no estamos contratando a las personas adecuadamente para que puedan desarrollar bien ese trabajo. No estamos nosotros haciendo una revisión periódica cada mes. A ver, antes de que termine el mes, ¿qué tiene el SAT que tengo yo? ¿O Mira, qué opinas? respecto a ese punto, ¿qué crees? El SAT nos puso herramientas, ¿te acuerdas? Yo puedo ver los CFDI, pero nada más me pone el número de CFDI, ¿eh? Que está considerando. Hemos detectado que los primeros meses, haz de cuenta, no me checa el número de CFDI, pero sí me checan los importes con el SAT. Pues, ¿cómo hago el amarre, no? Si no está, su herramienta no me está dando, haz de cuenta, el número de CFDI me pone más o me pone menos, pero en cantidades sí coincidimos, llegamos a las mismas. Ahora, olvidemos esa parte, vamos a suponer que ya llegué a conciliar. Ahora, hubo un cambio para este año. Debo de justificar y soportar documentalmente la cancelación de CFDI de ingresos. Si no, no lo va a aceptar la autoridad y aparte que me va a acumular el ingreso, me puede sancionar de un 5 a un 10% de cada importe de cada comprobante fiscal. ¿Cuántos CFDI mal elaborados tenemos en cada uno de nosotros en la empresa? ¿Tienen su justificación y soporte documental de dicha cancelación? ¿Cuántas conciliaciones estás recibiendo la autoridad de parte de los contribuyentes hacia los proveedores que no quieren emitir factura o no quieren hacer el cambio o no quieren aceptar la cancelación de estos CFDI? Ahí él ya tiene la pauta. ¿Esos CFDI son de qué? Muchos son de ingreso para el emisor. Para nosotros es deducción, para él es ingreso. Ah, no lo cancelaste en su momento. Si yo reviso, te puedo sancionar. Alicia, ¿cómo me justificarías y soportarías documentalmente, hablando tú con un contribuyente cualquiera, ¿eh? O sea, no eres contadora, no eres nada. Un contribuyente, un comerciante. O sea, nada fiscalmente hablando, ¿eh? ¿Sí? No, no, es porque se escucha muy feo, no. Nada No eres fiscalmente. nada. Ay, gracias, Alberto, No, gracias. fiscalmente hablando. O sea, no eres un contador, no es un abogado, un comerciante, cualquier contribuyente. Sí, 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 sí. ¿Cuántas facturas de ingreso podrías cancelar, digamos, en el año? Por errores, ¿eh? Pues todas ¿Unas las que 10, emití, 20? ¿no? Bueno, todas Pues las que me muchas, equivoqué. sí. Y resulta que ahora yo llego, SAT, contigo y te digo, justifícame y sopórtame documentalmente dicha cancelación, Alicia. ¿De qué me hablas, no? O sea, pues me equivoqué, demuéstrame que te equivocaste. O sea, hasta ahí está el problema, ¿no? ¿Te acuerdas que en un momento dijo la autoridad que no está para contadores para esto? Ah, Pues no, 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 porque ¿para así qué? voy a ¿Para qué sancionar, ¿no? contadores? ¿Y ahora quién revisa? Vamos a suponer que tú, Alicia, fuiste de esos que escuchaste y dijiste, no, dice la autoridad que no está contadores y es bien fácil. Ah, pues no contrato ningún contador, lo hago yo. ¿Qué crees? Que te están llegando cartas de invitación a cada rato. Y ya te llegaron como 10 o 20. Y ahora, ¿a quién te vas a acercar para ver esas diferencias? Pues me voy a acercar con un contador. Aquel al que le dije, ya no quiero tus servicios,
le voy a tener que decir, pues ahora siempre sí los quiero. Ese es el problema. Y ahora te acercas con un contador que no sabe el llenado de un CFDI. ¿Qué va a pasar? Pues llegamos al mismo problema. ¿Sí? O sea, se tiene que capacitar a la gente por cualquier medio, ¿eh? Pero a todos los involucrados. Piensa uno que la emisión de una factura no tiene problema ni en el ISR, ni en el IEPS, ni en el IVA. No es cierto. Tiene consecuencias en este momento que ya estamos viendo, ahora sí realmente, muy graves. Ahora, Alberto, ¿qué pasó si no le hago caso a esas cartas invitación? Bueno, vamos a suponer que llega una, dos, tres, cuatro, cinco y no le hago caso. Y lo mismo, me están requiriendo lo mismo. Sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Corremos el riesgo, que la autoridad, el próximo ya no sea una invitación, sino sea un requerimiento o un aviso donde dice, vamos a restringir tu certificado de sello digital o está restringido. Tienes 45 días para aclararme todo esto y que no cancele tu certificado para que puedas seguir facturando. Ese es el peor escenario para un comerciante, para el vendedor, que puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque eso pararía ¿qué? Pues la operación, la empresa cierra. Sí, porque si tú como cliente de siempre no recibes la factura, no, ¿sabes qué? Pues ya no te vuelvo a comprar. Pues es que imagínate, o sea, ¿cómo no voy a recibir la factura? ¿Cómo la hago deducible? ¿Cómo compruebo el gasto? Este es el problema, ¿sí? Ahora, me conviene, voy a verlo del otro lado, tú eres mi mejor proveedor, no me entregas factura, pero te quiero seguir comprando, te voy a esperar. ¿Me conviene meter una solicitud de conciliación de factura a la autoridad? Porque si empiezan a mandar todos los clientes al SAT, al proveedor Alicia, pues va a llegar el momento en que va a decir, bueno, pues a lo mejor tengo auditorías, todo, y ya no voy a vender. ¿Qué va a pasar? Que ese mejor proveedor que tenía, porque tenía un mejor precio, atención, calidad, todo, ya no lo tengo. Consecuencia, un CFDI incorrecto. ¿Me afecta en el IVA? Sí me afecta en el IVA. ¿Sí? Esas diferencias del IVA las estamos aclarando, sí. ¿Con base en qué? En los mismos fundamentos legales. A grandes rasgos, les doy un punto de cómo aclaramos una carta, nada más. Nos piden 2018, 19, 20, 21 y 22 diferencias de IVA. ¿Sí? En su momento, el Código Fiscal de la Federación establecía que cuando yo le mando al proveedor y ese a su vez lo manda al SAT para timbrar, tiene que verificar los requisitos del artículo 29A. Y en su caso, toda la versión 3.3, no hay una matriz de errores que la autoridad haya puesto para impedir la facturación con método de pago PUE y otra forma de pago diferente a 99. Podía emitir PUE y 99. Entonces, autoridad, ¿quién provoca esas diferencias? Su versión 4.0 ya hay una matriz de error que no permite timbrar una factura PUE con forma de pago 99. O viceversa. ¿Sí? Entonces, bueno, le estamos aclarando a la autoridad esta situación, aparte de las disposiciones fiscales, indicándole que en su momento, esta versión, no había una limitación, una limitante para decir, esto está mal y no lo factures. Entonces, ahora, ¿cómo me dices que estoy mal? ¿Sí? O sea, están las disposiciones fiscales. Aparte, denle una checadita a su página 4 y 5 de la guía, ya sea 3.3 o 4.0, no se preocupen del CFDI,
Y van a ver que ahí mismo dice, las explicaciones de esta guía es para el llenado correcto de un CFDI. Con todo lo que respecta al pago de impuestos, acreditamientos, o dice, no sustituya las disposiciones fiscales. O sea, que debemos apegarnos a las disposiciones fiscales. Entonces, un CFDI tiene más peso que las disposiciones fiscales para el acreditamiento, para la acumulación autoridad. Sabemos que él quiere recaudar, por eso está mandando todas estas cartas de invitación, ¿eh? Vamos a aclararlas todas. Si quieres que te aclare todas, pues voy a aclarar todas. Y nos dan respuestas diferentes. Una me dijeron que sí, que ya estaba aclarado y bueno, quedaban a salvo las facultades de comprobación. Otra me la rechazaron, dice la misma, la mandé 2 veces. Uno me dice, ¿qué? Cerrado, rechazado. Y el otro, cerrado, exitoso. La misma carta de invitación. Oye, Alberto, ¿y quién hace la revisión de esas respuestas que nosotros hacemos? O Al sea, que le ¿quién lo hace? ¿Lo llegue. hace un robot o lo hace un humano? No, lo hace un humano, pero al que le llegue tu Oye, pero aclaración. es que imagínate, ¿a poco el humano tiene, o sea, la autoridad tiene tanta capacidad? Porque seguramente No, muchas cartas de invitación sí están siendo contestadas, la sí mayoría están están siendo siendo aclaradas. aclaradas, ¿sí? El Entonces, ¿a poco problema, sí tiene la capacidad, la autoridad para poder atender todas esas aclaraciones? ¿qué crees que sí? ¿Por qué? Si se les vence el plazo, te dicen, te la rechazan o te piden otra documentación y como no la mandaste, ya yo ya la contesté. Me rechazaron 3, en la misma carta iban las cartas de invitación, pero las querían por separado. Y me Mm. contestaron las 3. No hay elementos suficientes, etcétera, o se necesita la carta de invitación, pues ya va, en la misma carta de contestación. No, querían aparte. ¿Y sabes cuáles son las respuestas, Alicia? En algunos casos, lo que usted recibió es una carta de invitación y ya. No haga caso. Casi, casi. ¿Para qué contesta? Casi, casi, ¿no? ¿Para qué nos satura de trabajo? Exactamente. Pero ¿para qué pones la leyenda de abajo? Y no hay Es que tú ninguna. eres bien cumplido, Alberto. No, es que se asusta el cliente. Y nos manda, dice, y nos manda correo. ¿Y qué pasó con esto? Ya le explicamos, ¿sabes qué? Es que hiciste mal las facturas. Estamos viendo la mejor alternativa para contestar porque no te van a cambiar la factura. Es un centro comercial, no te la va a Ups. cambiar. Y si metes una solicitud de conciliación, ya no te va a comprar. Entonces, bueno, pues ya nos dijo, bueno, vamos a aclarar, ya la aclaramos y le volvió a llegar otra, la misma, pero le quitaron otros el año 2022, pero exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué hacemos Oye, con pues los... tenemos algunos comentarios aquí y Sí, preguntas. Si me sí, permites, podemos sí, sí, dar sí, Alicia. inicio. Pues mira, tiene que ver con todo lo que estamos comentando, ¿no? Nos dice Jonathan. ¿Qué pasa si el proveedor o cliente no acepta la cancelación y uno quiere corregir? ¿Qué procede en este caso cuando llegó la carta por correo y buzón? O sea, dos, Bueno, aparte del correo y también por buzón. sí, y así está llegando, ¿eh? Y con distinto folio. En una sola aclaración estamos aclarando los dos, cuando no es de obligaciones omitidas. ¿Qué va a pasar? Pueden aplicar la regla 27145, entran a la página del SAT, a otros trámites. No, entran a factura electrónica, servicios de facturación, servicio de conciliación de factura, meten su conciliación. Esa regla también es cuando me están rechazando la cancelación de un CFD y es procedente. Les va a llegar inmediatamente un correo electrónico con una contraseña. Con esa contraseña le pueden dar seguimiento a su solicitud, ¿sí? Pueden cambiarla porque está muy larga, ¿sí? Y le pueden ir dando seguimiento. En algunos casos el proveedor corrige
Y la autoridad dice, ya se corrigió, es más, ya te emitió la factura, ya te aceptó la cancelación y se termina el proceso. Y ya. Y Eso olvídate es de lo la que podría relación hacer. comercial. ¿Mandé? Y olvídate de la relación comercial que tenías con ese proveedor. Ese es el problema. Pero bueno, la pregunta, tal como la ponen, es lo que se puede hacer, con las Muy bien. consecuencias que puede traer, como dices. Exactamente. Muy bien. Nos comenta Guadalupe Valenzuela. ¿Cómo procede cuando un saldo se compensa cliente contra proveedor? ¿Se emite complemento de pago? Bueno, ahí tendríamos que revisar, ¿no? El procedimiento. Estrictamente, como dice PUE y 17 el CFDI, no tendría por qué emitir un complemento de pago, ¿eh? Mucho Mm. ojo. Pero en la práctica está sucediendo algo que no es, digamos, de mala fe, es por desconocimiento. Vamos a suponer, Alicia, que me devuelves mercancía y me dices, pero no me devuelvas el dinero, aplícalo a otra factura. O sea, aplícalo al pago. ¿Y qué crees que hago? Te hago nota de crédito a la factura. Eso no es una forma de pago, te estoy bajando la base de tu compra. Cuando te debía, ahí sí, debía haber emitido un complemento de pago a la factura que tú me indicaste y ponerle método de pago 17 compensación. ¿Sí? Entonces, no en todos los casos se emite el complemento de pago, sería un análisis de la operación. ¿Eh? De la operación. Muy bien. Nos pregunta Isaac, ¿qué tanta formalidad tienen estas cartas de invitación? ¿Son válidas, legales? Bueno, a ver, mucho ojo. A partir de este año, la autoridad modificó el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, ya tiene el fundamento para mandarlos las cartas de invitación. Para mandarlas, ¿eh? No hay un fundamento para que yo las atienda, que eso es muy diferente. ¿Sí? Pero podemos tener la consecuencia, que eso sí lo tiene la autoridad, de la restricción del certificado de sello digital. Sí. Sí, Alicia, no sé si vas a... Sí, muy bien. Nos comenta Enrique García, ¿puedes repetir la forma de extinción de obligaciones por compensación? Mire, desafortunadamente, lo que yo les comenté es que hay una tesis, no es jurisprudencia todavía, afortunadamente. ¿Sí? Miren, el problema está, el artículo 1B de la ley del IVA sí establece para el cobro, ¿sí? Cualquier medio de extinción de las obligaciones. Pero en acreditamiento del IVA no lo dice. Pero autoridad, a ver, creo que habría una discrepancia entre ISR e IVA, porque creo que debería suceder lo mismo con el ISR. Sin embargo, allá sí me publicas una regla 3313, donde dices que el pago de los 2,000 pesos solo aplica cuando hay dinero de por medio, cuando se extingue por cualquier medio, ¿sí? Cualquier otro medio de las obligaciones, como es la compensación, no hay problema y sigue siendo deducible. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora en una tesis aislada, me digas que en el caso del IVA no es acreditable? O sea, creo que hay mucha defensa. Aclaro, es una tesis aislada, todavía no es jurisprudencia, ¿eh? Esperemos que no. Pero esa tesis fue consecuencia de una solicitud de devolución del IVA que se le anegan a un contribuyente la parte de los pagos vía compensación no les permite el acreditamiento del IVA y por lo tanto dice no procede tu devolución de esta parte. Sí, Muy Alicia. bien. Nos comenta Eder Fabián, nos llegó invitación del 2017 hasta 2021, donde comparan el IVA retenido de los FDIs emitidos versus declaraciones. Parte de las diferencias son porque los proveedores emitieron CFDIs a nombre de la empresa, pero nunca se recibió el servicio. ¿Debemos solicitar que se cancelen esos CFDI?
Sí, desde su momento se debían haber solicitado la cancelación, ¿eh? Sí, tienen Son que de solicitar la cancelación. 2017, Alberto. Sí, ahí habría que cuidar, ¿no? Pero miren, a grandes rasgos, chequen por favor, creo que es el 67 del código. Cuando presentamos declaraciones complementarias, van a revivir los plazos de la autoridad, ¿sí? Para revisarlos. Entonces, analicen perfectamente bien qué vamos a contestar y cómo vamos a contestar y qué vamos a hacer, ¿eh? Porque podemos revivir ejercicios que pues ya están por, Por morir, pues sí, por por terminar, caducar. para que nos revise la autoridad, claro, ¿no? Sí, en ese caso, Alicia, sí tendrían que solicitar la cancelación, ¿eh? Muy bien, a ver si el proveedor quiere hacerla, ¿no? Exactamente. Sí, nos, Muy bien. Guadalupe Santos Moreno nos comenta, están determinando diferencias, pero cuando es una SC no corresponde lo declarado con lo facturado. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo aclarar esto? ¿Cómo es posible que quieran que coincida en el caso de ser una SC? bueno, ahí tendríamos que revisar contra que efectivamente no hayan emitido facturas PUE, ¿eh? Porque tienen razón, o sea, la SC en régimen general de ley que presta servicios acumula el cobro. Ajá. Entonces, habría que hacer la aclaración, autorizar, soy una SC y por esta razón, no procede. Miren, otro comentario. Nos llega otra carta de invitación de un contribuyente que es de IEPS, donde dice, tus ingresos de CFDI no coinciden con los que declaraste en el aplicativo del anual. Lo único que le contestamos, autoridad, soy contribuyente de IEPS y de acuerdo al artículo 19, fracción 2 de la ley del IEPS, no puedo trasladarle a todos mis clientes expresamente y por separado dicho impuesto. Está incluido en el precio y eso no es un ingreso acumulable para ISR. Entonces, hay que ver los fundamentos, hay que ver la razón de esas diferencias para ver cómo lo vamos a aclarar. Mucho ojo, es carta de invitación, no tengo por qué mandar papeles de trabajo y cédulas, que hay gente que manda pues infinidad de información, ¿no? Hay que ver dónde está el problema y aclararlo así como ellos no lo ponen. Muy sencillo, ¿sí? Si mandas tu carta, te aclaro muy sencillo y a ver qué me contestas. O sea, te contesto en una carta, en un documento simple y no anexo nada de papeles de Así es. trabajo, nada de que declaración, nada de O, que nada. o en la misma, en el mismo aplicativo, nada más que verifiquen la única ficha del anexo 1A que me dice cómo atender una carta de invitación es cuando son obligaciones omitidas. Para los demás casos no hay ninguna ficha que nos indique cómo hacer la aclaración de esas cartas de invitación, ¿sí? Por lo tanto, lo hacemos a través de mi portal, cartas o correos de invitación. Sí, es Muy feliz. bien. Dice Enrique García, se supone que los PUE no llevan complemento. Sí, pero la versión 3.3 les permite hacer complemento de pago a los CFDI PUE porque existe un campo que se llama método de pago. Y sus restricciones que tiene la 3.3 no está la parte de no poder emitir un PUE, un complemento de pago, un PUE. En la versión 4.0 ya no se puede, ¿eh? Te Ahí sí. permitía, pues, te permitía Sí. cometer errores, pues. Y entonces, autoridad, si tú lo permitías, ¿por qué me mandas invitaciones, no? Pues sí. Muy bien, nos comenta Javier, si emito una factura con formato de pago transferencia y el método de pago es PPD, ¿tengo que corregir la factura en la forma de pago? Mucho ojo. Del origen sí, contador, porque eso es incorrecto. Pero no va a recibir una carta de invitación por diferencias porque la autoridad solo toma método de pago PUE. El PPD no lo está considerando ni los complementos de pago para esas cartas de invitación, ¿eh? Pero de origen está mal. Claro que se debe de corregir. Sí, Muy bien. Mira, no sé si tenga que relación con esta otra pregunta que nos comenta Amalia. Si se recibe el cheque el último día del mes y se deposita el primer día del mes siguiente, ¿ese comprobante debe emitirse con método de pago PPD?
Era lo que les comentamos al inicio, ¿de acuerdas? Es una recomendación, pues mejor lo pongo como PPD, forma de pago 99, y cuando cobre el cheque, le emito el complemento de pago al contribuyente. Y punto. Con eso vamos a evitar muchos problemas, ¿eh? Hablando de cheque. Claro. Enrique García nos comenta, ¿se requiere complemento aunque sea PUE? Mire, aquí tendríamos que meternos a detalle a las disposiciones. Pero así, en forma general. En este momento, el complemento de pago no sería en la versión 3.3, aclaro, la versión 3.3. Y aparte, 2021 para atrás. El complemento no sería requisito de deducción ni de acreditamiento. A partir de 2022 y versión 4.0, la autoridad ya incluyó en el artículo 29 del código obligación de cumplir con los complementos, y el complemento ya tiene la parte de los impuestos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor ahora sí, el complemento de pago sería un requisito de acreditamiento y deducción, que anteriormente la autoridad en la versión 3.3 decía que sí, pero solamente en preguntas frecuentes de la guía de llenado del CFDI. Sí, Alicia. Muy bien. Nos comenta Yostri, elaboraron facturas con PUE y debieron ser PPD. ¿Qué debo hacer? Todas se pagaron 1 o 2 meses después. Para corregir el origen es cancelar los CFDI, emitir los nuevos con tipo de relación 04 y en su caso emitir los complementos de pago. Todas. Todas. Así es. Sí, Bueno, mucho trabajo, Yostri, para demasiado. evitar futuras aclaraciones y futuras cartas, ¿no? Así es. Muy bien. Nos comenta Dunia, pero hay multas por no responder o presentar una aclaración. No, Seguramente tiene que ver con las cartas de invitación. no. Mientras sea carta invitación, no, ¿eh? Pero mucho cuidado con los requerimientos. Eso es diferente. No atienden primer requerimiento, nos multan. No atiende segundo requerimiento, nos multan. ¿Sí? No atienden tercer requerimiento, nos van a multar con la cantidad más alta pagada de las últimas, de las últimas 6 declaraciones. ¿Sí? Pero son requerimientos. Requerimientos, carta invitación no, ¿eh? Carta de invitación no. Carta invitación no. No hay multa. Berenice nos comenta, ¿qué sucede si para solventar la invitación hago correcciones de acuerdo a los FDI que se emitieron según el SAT, aunque en cobranza no coincida? No, 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 eso es incorrecto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que corregir el origen, no para que cuadre con el SAT, no, tenemos que corregir tal como dicen las disposiciones fiscales. Sí, no, no vayan a hacer eso, ¿no? Porque ahí va a haber un problema en una revisión, pues estamos alterando, estamos teniendo diferencias y nos pueden cobrar recargos, actualizaciones, incluso multas. Sí, Sí, o Alicia. sea, no pues, nosotros tenemos que aclarar y defender nuestra, pues nuestra verdad, por llamarlo Así así, es, ¿verdad? Ujú. así es. Muy bien. Nos comenta Isabel, soy una persona coordinado, soy una empresa coordinado de transporte y los integrantes son quienes acumulan y declaran tanto el IVA como el ISR. Entonces siempre el SAT tiene diferencias. Bueno, ahí tendríamos que ver, porque recuerden que desde que hacen la inscripción a la actualización de actividad económica, indican quién va a pagar los impuestos, ¿eh? Entonces, si va a traer diferencias, bueno, yo como empresa que soy el coordinador no tengo problema, se lo aclaro y punto, se acabó. Sí, Estelis. Ajá, nos comenta Carla González, ¿me puede repetir el fundamento de la ley de IEPS, por favor? Para no desglosar el IEPS expresamente y por separado, artículo 19, fracción 2 de la ley del IEPS. Y dale una checadita también al 14 del reglamento de la ley del IEPS. Sí, Estelis.
Muy bien. Santiago nos comenta, ¿hay documento que contenga la respuesta y postura de la invitación? Bueno, documento nada más lo que nos manda y la respuesta es la que nos dan cuando hacemos la aclaración, que en algunos casos sí nos dan un desglose o, bueno, unas explicaciones mejor que en otros casos, ¿eh? En muchos dice, lo que recibo es una carta de invitación de interés y punto. Es todo lo que nos contesta. Sí, Esther. Muy bien. Nos comenta Santiago, ¿se puede sustituir PUE por PPD en el complemento de pago o tendría que cancelar la factura y volverse a emitir con el diferente método? ¿Cuánto tiempo hay para cancelar la factura y a partir de cuándo? Bueno, las facturas, todos los CFDI, tal como están las disposiciones en este momento, tenemos para cancelar el último día del ejercicio de emisión, o sea, el 31 de diciembre de la fecha de emisión del CFDI. Luego tenemos la regla 2, bueno, que nos da 27147, que nos da hasta la fecha de la presentación de la declaración anual. Y tenemos el transitorio, que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre, el artículo segundo transitorio de la cuarta modificación. En preguntas, bueno, en prácticas indebidas, dice la autoridad que yo puedo emitir un CFDI mientras sea el mismo ejercicio de su emisión. ¿Sí? Entonces, pues esos son los plazos que tenemos. Sí, Alice. Muy bien. Nos comenta Jonathan, ¿es factible poner PPD en las operaciones para evitar las cartas de invitación? Bueno, pero en las operaciones que deban de llevar PPD, ¿no? Sí, sí es factible, sí, siempre y cuando no me paguen en el momento o anticipadamente. Sí, Sí, dice Berenice. Entonces, la sugerencia es contestar al SAT por medio de aclaración y mencionar que las diferencias del CFDI fueron pagadas en periodos posteriores. ¿Y cuál sería la interpretación del SAT si hago corrección en base a sus datos? bueno, la interpretación es que todo cuadra, ¿sí? Pero miren, eso, ¿cómo les explico? Es un algoritmo, bueno, es algo que le dice el SAT, digamos, a sus programadores y les dice, tú vas a verificar, suma todos los CFDI que digan PUE y chécalo con las declaraciones. Si hay diferencias, manda carta de invitación. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? En una revisión ya, ¿sí? Una visita, una revisión electrónica, pues ahí tenemos que poner ya los planteamientos, las disposiciones fiscales y no nada más el CFDI, ¿eh? Bueno, mira, vámonos con una última pregunta, ¿te parece? Sí, está bien, Alicia. Dice, soy ADCB. Un cliente me pide modificar el formato de pago 03 por 99, pero de enero de este año. Pero ya se realizó la recepción de pago. ¿Se puede sustituir o hay que eliminar la recepción, emitir la nueva relación con las anteriores y cancelar la anterior? Miren, no hay un procedimiento para ese caso, que nos dicen. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría yo? Cancelo el origen, emito uno con tipo de relación 04 porque nada más es en forma de pago y no le hago nada al complemento de pagos. ¿Por qué? Porque el complemento de pagos está relacionado a la factura que se cancela y la factura nueva está relacionada a la factura anterior. Entonces no hay necesidad de cancelar el complemento de pago a fin de cuentas. ¿Sí? Muy bien. Pues con esa pregunta concluimos el foro del día de hoy. No sin antes agradecerte infinitamente, Alberto, por tu participación, agradecerle a nuestro público, por supuesto, y los esperamos en el próximo miércoles en el foro de las 5 a las 6 de la tarde. Recuerden, todos los martes, aquí nos vemos. Alberto, muchísimas gracias y que tengan todos muy buena tarde. Gracias, Alicia. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Que tengan buenas tardes.